Muy buenos días a todos quienes ya nos están siguiendo ahí por la transmisión de Facebook Live. Sean bienvenidos a la conferencia que tendremos el día de hoy, denominada Teoría de Cuerdas y el Multiverso, que será impartida por el doctor Fernando Quevedo. Entonces, antes de comenzar, les damos la cordial bienvenida y también ahí les pedimos que si tienen la posibilidad de retransmitir esta conferencia, puedan hacerlo para que el contenido pues llegue a más personas. Entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar presentando al doctor Fernando y es Nelson quien tomará el tiempo para presentar. Muy buen día a todos. Tengo el privilegio de poder presentar al doctor Fernando Quevedo, así que vamos a leer un poco acerca de su biografía. Fernando de la Trinidad Quevedo Rodríguez es un físico guatemalteco, fue nombrado director del Centro Internacional de Física Teórica CIFT en Trieste, Italia, en octubre de 2009, sucediendo a K.R. Srinivasan, quien fue director desde 2003. Nació en 1956 en Costa Rica y obtuvo su primera educación en Guatemala. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Texas en Austin en 1986 bajo la supervisión del premio Nobel Steven Weinberg. Ha realizado una serie de investigaciones en el CERN, Suiza, en la Universidad McGill de Canadá, en el Instituto de Física de Neuchâtel, Suiza, y en el Laboratorio Nacional de los Álamos de Estados Unidos. Así también, por un breve periodo, ha sido profesor de física en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Quevedo se unió al Departamento de Matemática Aplicada y de Física Teórica en la Universidad de Cambridge del Reino Unido en 1998, donde ha sido profesor de física teórica y miembro del Gonville y Caius College. Ha sido galardonado con el Premio al Mérito Wolfson, con el doctorado honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Universidad del Valle de Guatemala, por el John Solomon Guggenheim Foundation Fellowship y con el Premio SIFT en Física de Altas Energías. Es autor de más de 100 artículos, ha impartido cursos en ecuaciones diferenciales, métodos complejos, supersimetría y dimensiones extras. Y hoy pues es un privilegio, un verdadero honor poder estar aquí con los pitagóricos aprendiendo acerca de la teoría de cuerdas. Así que vamos a escuchar esa increíble conferencia. Gracias, Nelson. Doctor, bienvenido. Solo antes de darle el tiempo, voy a hacer un pequeño recordatorio ahí en Facebook. Recuerden que las preguntas las pueden ir colocando en el chat y por ahí las vamos a estar tomando nosotros porque al final habrá un espacio de preguntas. Entonces pueden colocarlas ahí en el chat de Facebook. Así que vamos a dar inicio. Doctor, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias por la presentación y saludos a todos. Es un placer siempre comunicarme con los colegas en Guatemala y los felicito a los pitagóricos por estar haciendo tener esta iniciativa de organizarse entre ustedes y además de promover la ciencia en Guatemala, que es una de mis pasiones. Estoy viendo a ver cómo hago lo de la... sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ya, entonces voy a ver solamente que me salga la... Ahora sí la ven. ¿Lo ven completo? No, aún no se ve completa. Se mira en forma de... ¿Ah, no? No, todavía no. Sí. Abajo Sí, vamos a hacer aquí mejor, ¿verdad? Ahí. Esto. ¿Ahora sí lo ven completo? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, le puse, puse además del título del teoría de cuerdas, el multiverso, y si me da tiempo hablar algo de agujeros negros, que es algo que han habido cosas interesantes últimamente. Muy bien.
Entonces, sí, yo encantado en contar las historias y cualquier pregunta, por favor, interrumpan o me mandan algo después por el chat y vamos a ver cómo lo respondemos. Bueno, entonces, en principio, esto es un tema muy amplio, entonces solo voy a poder tomar o tocar ciertas partes que me parecen así las principales y de una forma un poco superficial, pero no quiero dar la imagen de que esto es un tema solamente de dibujitos y flechas y figuras, sino que también hay mucho matemática detrás, hay muchos cálculos, hay mucho experimento. Entonces, eso ha mantenido a la comunidad activa por muchos años. Entonces, trataré de resumir en parte lo que sabemos. Es un diagrama que me gusta enseñar, es el comparar las escalas de longitud en metros desde lo más grande hasta lo más pequeño. Empezamos con el ser humano, que tenemos del orden de 1 metro, y lo vamos a lo más pequeño hasta llegar a las células, el ADN, el átomo, el núcleo, y después las partículas fundamentales, el quarks y leptones, y esperamos lo que voy a hablar ahora de cosas más pequeñas, que sería la teoría de cuerdas. Pero nos vamos en lo más grande también, los planetas, las estrellas, las galaxias, hasta llegar a todo el universo. Y las flechas indican que hay una conexión entre los dos. Para entender lo más grande, que es el universo, necesitamos entender lo más pequeño, que son las partículas elementales y lo que hay detrás de ellos. Entonces, es una combinación interesante entre lo más grande y lo más pequeño. Me puedo adelantar ahora mismo que tenemos que toda la estructura que vemos ahora en el universo, con toda la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias, etcétera, todas creemos, y basados en experimentos bastante concretos, vienen de pequeñas perturbaciones, que sean perturbaciones cuánticas a nivel microscópico al comienzo del universo, y con la expansión del universo, estas pequeñas fluctuaciones se volvieron puntos de densidad en diferentes lugares, y eso ha dado lugar a las galaxias y a todos nosotros. O sea que nuestro origen, todo lo podemos llevar a lo más pequeño que podemos conocer. Muy bien. Y para esto me gusta siempre hablar, mencionar esto que está aquí en rojo, es una frase que yo siempre repito de Steven Weinberg, que desafortunadamente nos dejó el año pasado. Y es que nuestro propósito en la física teórica no es de describir el mundo como lo encontramos, sino explicar, y la palabra crítica aquí es explicar, en términos de unos pocos principios fundamentales, por qué el mundo es como es. O sea, esto es lo que realmente queremos nosotros, explicar por qué el mundo es como es. Entonces, ¿cuáles son esas teorías fundamentales? Solamente hay 2 teorías fundamentales en la física. Y una es la mecánica cuántica, la física de lo microscópico, que se desarrolló hace un siglo, un poco más de un siglo también, y es lo que nos ha ayudado a entender todo lo que es microscópico, de los átomos a los núcleos, todo lo que es la tecnología que vemos ahora, etc. Y esa es una teoría que si alguien dice que la entiende, como decía Feynman, es que no la entiende. Realmente todavía es un misterio entender la mecánica cuántica, pero sí sabemos utilizarla y sabemos unos principios fundamentales y de ahí extraemos conclusiones. Entonces, hay una ecuación fundamental de la mecánica cuántica que se llama la ecuación de Schrödinger, que depende, aquí la variación con respecto al tiempo de una cantidad que se llama la función de onda, está dada por la energía veces la función de onda. Y hay cosas muy raras que se habla de la mecánica cuántica, por ejemplo, de que no podemos medir la posición y la velocidad de una partícula a la vez. O sea, eso es el delta X es lo que no sabemos, nuestra falta de conocimiento sobre la posición de una partícula, la indeterminación de una posición. El delta P es la indeterminación en el momentum, o sea, que es la masa por velocidad, o sea, la velocidad. Tiene que ser mayor que una cantidad dada. Y esa cantidad lo determina una constante que se llama h barra, que es muy pequeña, 10 a la menos 34 en unidades de MKS. Y es muy pequeña, entonces si no tiene suficiente precisión, parecería ser cero. Entonces, por lo tanto, creemos que podemos detectar la posición y la velocidad de las partículas siempre, pero no es cierto, siempre tiene que ser mayor que este número que es muy pequeño. Y además hay cosas así muy raras de la mecánica cuántica que se pueden atravesar
montañas, digamos, de un lado a otro, digamos, sin tener que pasar por arriba. Entonces se llama el efecto túnel. Está lo que se llama el, 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 el entrelazamiento, que está muy popular últimamente, que es que hay dos partículas que estuvieron juntas en algún momento, aunque se separen, estén en una galaxia, una y otra en otra galaxia. Si uno mide algo, una partícula, se sabe información sobre la otra, aunque estén muy lejos. O sea que hay muchas cosas misteriosas y fascinantes de la mecánica cuántica, pero como les digo, es la teoría que nos describe lo que sabemos a nivel microscópico. Y la otra teoría fundamental es la relatividad especial de Einstein. Einstein en 1905 tuvo un año increíble y logró proponer esta teoría, que ha sido verificada desde entonces hasta ahora con una precisión impresionante, y que esencialmente nos dice que lo que nos puede quedar en la cabeza es que hay una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz, que es una constante, y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De ahí viene la famosa E igual a mc cuadrado, que todos hemos oído. Pero esencialmente nos dice algo que es muy importante, que nosotros estamos en un punto, está lo que se llama el cono de luz, aquí está el espacio, aquí está el tiempo, una línea 45 grados aquí representa la velocidad de la luz, o sea que todo lo que está aquí adentro se mueve a velocidades menores que la luz, entonces sí lo podemos observar, pero ya afuera, para llegar a nuestro punto, necesitamos velocidades mayores que la luz y por lo tanto no tenemos acceso. O sea, hay parte que tenemos acceso y parte que no tenemos acceso en el futuro y en el pasado. Entonces, esto es fundamental para entender no solo la física aquí en la Tierra, sino también toda la evolución del universo. Y basado en estas dos teorías, solamente estas dos, ninguna más, podemos describir lo que se llama el modelo estándar en la física microscópica, física de altas energías. Eso es lo que es el modelo estándar. Ahí está lo fundamental. Todas son las partículas, esos son los objetos fundamentales, y vienen como conclusión de los principios fundamentales de la física cuántica y la relatividad especial. Y las partículas se clasifican por una cantidad que se llama el spin, que es como una especie de rotación, que es un número que es un semientero, entero o semientero, y por la masa, claro. Entonces, las partículas de spin cero, la más simple, es la última en haber sido detectada, que se llama el Higgs, y aquí está el momento que se detectó. Yo tuve la suerte de estar presente cuando lo anunciaron en el CERN hace 10 años, un poco más de 10 años. Fue uno de los grandes logros de la humanidad, porque era la última partícula por ser detectada, y es la partícula que esencialmente le da masa a todas las demás, esencialmente, en sí misma. Y tiene una propiedad que como el spin no tiene spin, entonces su perfil de energía puede ser variado, como tiene esta forma en este caso, muy concreta, y puede tener un valor en el mínimo diferente de 0. Todas las otras partículas no pueden tomar un valor, porque si como tienen spin, romperían las simetrías de la relatividad especial, entonces no describirían la física, la relatividad especial. Solo el Higgs puede tener esa propiedad, y por eso era tan importante encontrarlo, y se encontró. Y es la más simple porque no tiene spin, digamos. Todas las demás tienen spin. Las que tienen spin en un medio son las partículas de materia, que se llaman quarks y leptones. El más famoso de ellos es el electrón, pero hay otras partículas que se llaman neutrinos, que por ejemplo se producen en el Sol, cuando se está quemando el Sol, y nos atraviesan, miles de millones nos atraviesan por segundo nuestro cuerpo y no nos damos cuenta porque interactúan muy débilmente. Y después están los quarks. Los quarks son importantísimos porque de ellos están hechos los protones y los neutrones, que hacen el núcleo de los átomos. Todos los átomos tienen electrones alrededor y un núcleo en el centro. Los núcleos están hechos por protones y neutrones, y ellos están hechos de quarks. Entonces, todos estamos hechos de quarks y leptones. Pero no solo tenemos que describir de qué estamos hechos, sino cómo interactúan estas partículas fundamentales. Y hay 4 interacciones fundamentales. Una es la interacción electromagnética, que está mediada por otra partícula, que se llama el fotón, spin 1. Las interacciones débiles, que hacen que se queme el Sol, por ejemplo, mediadas por las partículas que se llaman W y Z, de spin 1 también. Y las partículas gluones, que hacen que los quarks estén pegados para formar protones y neutrones, por ejemplo. Y
Y esos también tienen spin 1. Entonces, esos son los mediadores de tres de las interacciones: electromagnetismo, débil y fuerte. Y después está la interacción que más conocemos nosotros desde hace tantos años y que estamos familiarizados, que es la gravitación. Y esta es más interesante porque la partícula correspondiente tiene un spin 2, mayor que todas las demás. Y podemos demostrar que no puede haber interacciones con spin mayor que 2, o sea que 2, solo puede haber uno de spin 2, si es que la gravitación, mientras que sí pueden haber muchos de spin 1. Solo puede haber uno de spin 2, que es la gravitación, y más que spin 2 ya no puede haber más interacciones. O sea, eso lo sabemos, y precisamente lo demostró Weinberg en los años 60. Entonces, estamos hechos de estos poquitos, poquitas partículas, así que solo pueden tener spin 0, 1 medio, 1, 2. Nos falta spin 3 medios, que podría ser, y esta partícula no se ha detectado y no sabemos si existe o no, se llama gravitino. Que existe si existe una simetría que se llama supersimetría, que por hoy no vamos a mencionarla, pero solo para darles idea de que falta en este esquema de clasificar spin, es 0, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Entonces la única que no se ha detectado es 3 medios. Claro, el spin 2, el gravitón no lo hemos visto como partícula, solo hemos visto sus efectos, que es la interacción gravitacional. Y sabemos por qué, porque la interacción gravitacional es extremadamente débil, es 10 a la menos 40, algo así, desde la atracción entre un protón y un electrón, por ejemplo. Entonces es muy pequeño. Muy bien, entonces eso es un resumen en pocos minutos de lo que sabemos hasta ahora. Ese es uno de los grandes logros de la humanidad, se puede decir, desde los comienzos de la civilización hasta ahora. Y tenemos la suerte de estar vivos en el momento en que esto se detectó. Lo bueno y lo malo es que todavía eso es incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque les decía que la teoría fundamental es la mecánica cuántica y puede describir todas estas partículas y sus interacciones muy bien. La gravitación también la puede escribir bien, pero hasta cierta escala de energías. Unas escalas mayores no se entiende la gravitación a nivel microscópico. O sea, energías muy altas o quiere decir distancias muy pequeñas. Entonces, a esas escalas no se entiende la gravitación a nivel microscópico y es el problema más importante de la física. No quiere decir que sea inconsistente describir la gravitación con la mecánica cuántica. Se puede escribir y se puede hacer todas las preguntas que uno quiera, siempre y cuando sea a distancias mayores que que una distancia particular, que es 10 a la menos 33 centímetros, o energías menores que 10 a las 19 veces la energía del protón, la masa del protón. Muy bien. Entonces, y bueno, para describir esto se puede entender matemáticamente que es una ecuación que se puede poner en una camiseta o se puede poner en una taza que nos describe cada una de las interacciones. Aquí está la gravitación, nos dan las ecuaciones de Einstein, aquí nos dan las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, esta nos da la energía cinética de los quarks y los leptones, esto nos dicen cómo interaccionan ellos con el Higgs, esta es la energía cinética del Higgs y la energía potencial del Higgs. Eso ya están todas las partículas que tenemos. O sea, que es algo que se puede escribir muy bien y lo podemos entender y hacer cálculos y predicciones que se han comprobado con los experimentos. O sea, que esto es la teoría más exitosa que ha existido en toda la ciencia. Con la gravitación, Einstein, además, y esto no quiero que lo confundan, Einstein tiene dos famosas teorías, la teoría de la relatividad especial y la relatividad general. Hay una creencia que la relatividad general es más fundamental que la relatividad especial. Yo creo que no es cierto. La relatividad general es simplemente la descripción de una interacción de gravitación, mientras la relatividad especial se aplica a todas las interacciones. Pero Einstein le da a la gravitación, a escalas grandes donde se puede usar la física clásica, tiene una interpretación geométrica muy bonita, que la gravitación se entiende como la curvatura del espacio y el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, la Luna dando vueltas alrededor del Sol, por ejemplo, es que alrededor de la Tierra curva el espacio-tiempo alrededor y eso hace que la trayectoria de la Luna sea alrededor de la Tierra. Entonces, es muy elegante, tal vez la teoría más elegante que se haya construido, porque lo que se ve una fuerza en términos de geometría, de puras matemáticas. Y ella ha dado lugar a los famosos agujeros negros que ya se han vuelto de moda porque últimamente se ha podido hacer una observación de los agujeros negros
EHT, eh, y también fue, bueno, sabemos que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia, por ejemplo, que en tiempos de cuando yo era joven, todas estas cosas parecían ciencia ficción, y ahora ya están comprobados experimentalmente, ya hay mucha observación. Y de hecho, a veces uno de los grandes descubrimientos de los últimos 25 años, o de muchos años, es el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que fue hace poco tiempo, en el 2016. Y estos simplemente eran dos agujeros negros girando alrededor de uno del otro y después colisionando. Y eso hace 1.200 millones de años sucedió eso. Produjeron esas ondas gravitacionales porque era mucha densidad de materia, entonces produce una onda gravitacional muy intensa. Esa se propaga por 1.200 millones de años. Y había un detector con términos de rayos láser que aquí fue en Estados Unidos, que se llama LIGO, y lograron detectar esa onda que produjeron esos agujeros negros hace 1.200 millones de años. Fue algo realmente espectacular y es la primera vez que desde el tiempo de Einstein ya se había predicho las ondas gravitacionales. De hecho, él predijo las ondas gravitacionales hace, bueno, 100 años antes de que fueran detectadas. Y al año siguiente él fue el que también introdujo el principio de los rayos láser. Y curiosamente, usando rayos láser, que Einstein nunca los vio porque los inventaron 40 años después de eso y ya se había muerto. Usando rayos láser se logró detectar las ondas gravitacionales que él había predicho. O sea que es una historia muy bonita. Einstein no se dio cuenta que las dos cosas que él estaba haciendo se podían usar una para detectar la otra. Muy bien. Y entonces, ondas gravitacionales son tan importantes como las ondas electromagnéticas que todos conocemos. Entonces aquí está el espectro electromagnético con el gran rango que tenemos de frecuencias. Podemos ver solo un rango de frecuencia muy pequeño, que es el rango visible. Curiosamente es donde está el máximo de la amplitud, entonces, que por ejemplo de la radiación que viene del Sol, por ejemplo. Entonces por eso nosotros como entes que evolucionamos según Darwin, nos adaptamos a observar el rango donde tiene la amplitud más alta y ese es el rango del visible. Pero como sabemos todos, hay frecuencias mucho más pequeñas y frecuencias mucho más grandes, o sea, o longitudes de onda más pequeñas y longitudes de onda mucho más grandes. Y el rango cubre muchísimos órdenes de magnitud, ¿no? En cambio, con las ondas gravitacionales hasta ahora se está empezando y se han detectado en el rango que cubren los experimentos ahora, que es del orden entre 1 y 1.000 hertz, kilohertz. Pero falta por explorar frecuencias muy pequeñas y esas se van a explorar con frecuencias muy pequeñas que se van a explorar perdón, aquí me equivoqué. Aquí están las ondas gravitacionales que se observaron entre el 1 y 1.000 hertz. Se va a buscar en el futuro no muy lejano, en los próximos 20 años, con interferómetros también, pero en el espacio, que se llama LISA, frecuencias mucho más pequeñas. Aquí otras frecuencias se pueden explorar indirectamente, pero también tenemos el rango de frecuencias más allá de los kilohertz, que es totalmente inexplorado, y eso para mí es una de las cosas más fascinantes que tenemos ahora, porque explorar frecuencias más altas que las que se observan ahora, ya no hay candidatos, no hay agujeros negros que produzcan cosas así, no hay estrellas de neutrones que produzcan esto. Entonces, todo lo que exista a frecuencias más altas va a ser física nueva, física que no conocemos. Es más fascinante también, a mi parecer. Entonces, muy bien. Entonces, dados estos conocimientos, nos da la historia del universo. No quiero asustarlos con ecuaciones, pero quiero mostrarles que todo está basado en ecuaciones. El modelo de Big Bang es descrito por Friedman, Lemaitre, Robinson y Walker, que es la cantidad fundamental, como Einstein dice que la gravitación es debido a geometría, la cantidad fundamental es la métrica, es el objeto que mide distancias, eso es lo que se llama el factor de escala, que nos dice qué tanto se está expandiendo el universo, y hay ecuaciones fundamentales que nos determinan cómo evoluciona el factor de escala. Con respecto al tiempo. Y así podemos ver, dependiendo la energía y la presión en una distribución de materia, podemos ver cuánto se está expandiendo el universo.
Hay una solución que es muy simple, que ahora que conocemos el Higgs, nos da más seguridad de considerar más campos escalares, o sea, campos en spin como el Higgs, aquí ya le llamo phi, que pueden tener una energía potencial de este tipo. Lo interesante es si tiene una energía positiva, casi constante, eso se llamaría una constante cosmológica. Si es positiva, eso crea que el universo se acelera, pero rapidísimo. No solo se expande, sino que se acelera. O sea que, y eso parece que pasó al puro comienzo del universo, apenas empezó, un periodo de expansión acelerada, o sea, exponencialmente se aceleró. Eso se llama el periodo de inflación. Y después el campos va hacia su mínimo, el mínimo ya no hay, está casi en cero, digamos, con una energía más pequeña. Entonces ya la expansión sigue expandiéndose, pero no aceleradamente. Realmente más bien se empieza a frenar. Y es oscilaciones de ese campo en su mínimo, es lo que genera energía, produce otras partículas y es lo que salió, es lo que nosotros ahora llamamos el Big Bang. Lo interesante de esta propuesta de inflación es que resuelve varios problemas de la idea de teoría del Big Bang, porque dos puntos muy lejanos entre sí nos están dando la misma información de lo que se llama el fondo cósmico de microondas. O, bueno, muchos otros problemas del Big Bang se resuelven si hay este periodo de inflación. Pero lo más interesante es que, como les decía antes, al rodar este campo, digamos, para irse de esta región plana a su mínimo, nos podemos imaginar como una bola rodando, pero mientras está rodando, por el principio de incertidumbre, no sabemos exactamente dónde está. Entonces hay fluctuaciones, se llaman fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones cuánticas se calculan perfectamente aquí está el resultado, el espectro de esas fluctuaciones. Nos dice cuánto se acelera el universo también. Y estas fluctuaciones cuánticas es lo que les decía antes, que era microscópica al puro comienzo del universo, pero con la gran expansión es lo que da lugar a todo lo que vemos ahora, todas las galaxias, las estrellas, etc. Entonces, esa es la historia del universo, que es aquí, el Big Bang, no sabemos qué fue. ¿Por qué no sabemos qué pasó en el Big Bang? Precisamente por el problema que les dije al principio, que la gravitación no la entendemos a distancias muy pequeñas. Muy pequeña quiere decir 10 a la menos 33 centímetros, o sea, 0.330 centímetros. Un centímetro, o en tiempo 10 a la menos 44 segundos. Entonces, que antes de eso no podemos decir nada, pero después de eso sí podemos decir, y esta aceleración que tenemos acá es el periodo de inflación que les mencionaba, que es expansión acelerada. Después se sigue expandiendo, ya no tan rápido, pero se expande, más o menos frenándose. Pero curiosamente hoy, en este momento, estamos en otro periodo de aceleración. Aquí se aceleró, aquí se desacelera, se sigue expandiendo, pero desacelerado. Y aquí se está acelerando otra vez, mucho más pequeño. Y esto es lo que se llama energía oscura. Lo interesante es que esta historia del universo, dados los componentes del modelo estándar que decía antes, los quarks, los leptones, los neutrinos, etc., podemos ir diciendo qué pasó en cada etapa del universo. Realmente, digamos, aquí es cuando se formaron los núcleos atómicos, por ejemplo, cuando tenían unos segundos del universo. Aquí, perdón. Luego, bueno, aquí se hacen núcleos ligeros, se acoplan los neutrinos. Este momento es crucial. Esto pasó en los primeros, digamos, 3 minutos. Eso es lo que se llama nucleosíntesis, cuando se formaron los núcleos, pero núcleos más livianos, los núcleos de helio, de hidrógeno, de helio, de litio, de deuterio, y hasta ahí. Después, más pesados, se tuvieron que esperar mucho más tiempo para formarse. Pero antes de eso, pasó el acontecimiento que es de los más importantes en la historia del universo, que es que el universo al expandirse se va enfriando, al irse enfriando la energía es más baja. Entonces la fuerza electromagnética es capaz de atrapar, de que un protón atrape a un electrón y forme un átomo. Antes de eso estaba tan caliente, digamos, que era imposible que un protón atrapara un electrón. Entonces no habían átomos, todas las películas chocando entre sí. Pero ese es el momento donde se formaron los átomos. Digamos. Eso pasó cuando el universo tenía 300.000 años o algo así. Y lo curioso es que ese momento la gente lo ha observado. Lo ha observado de los años 60 con lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que al atrapar el protón atrapa el electrón en formar los átomos, los fotones, que son las partículas de la luz,
quedan totalmente libres y se siguen expandiendo solamente directamente como una radiación que sale de ese momento. Y esos fotones han llegado hasta aquí, hasta ser observados desde los años 60, y perturbaciones, digamos, se sabe que vienen, su origen es cosmológico porque se pueden ver en todas las direcciones en el universo, y se ve siempre la misma radiación. Y la precisión que ha llegado a ser últimamente es que podemos ver pequeñas fluctuaciones en temperatura, que es los diferentes colores que vemos acá, uno es amarillo, otro azul. Pero esas perturbaciones son del orden de 10 a la menos 5, o sea, muy pequeñitas. Y esas son las que quedaron impresas en la historia del universo debido a lo que pasó aquí en la inflación, por ejemplo. Y eso es que al seguir expandiéndose es lo que nos va a dar lugar a las galaxias que les decía yo. Entonces, es una historia preciosa. Yo nunca me canso de contarla porque es increíble, y lo bueno es que no es fantasía, todo está confirmado experimentalmente. ¿Qué está confirmado experimentalmente? Por ejemplo, el fondo de microondas que se observó desde los años 60, se sigue observando continuamente. Que se ha observado, aquí se puede calcular cuál es la proporción que hay en el universo de hidrógeno, de helio, etcétera, y coincide exactamente con lo que se calcula en esta época, cuando se formaron los núcleos, etcétera. Muy bien. Aquí en la misma gráfica solo quería decirles que en el momento que se formaron los átomos, nosotros ya no podemos ver más allá antes del universo con la luz, porque la luz estaba siempre chocando con los protones, electrones, etc. Entonces, lo que estamos viendo en el fondo de microondas es lo más lejano que podemos ver en la historia del universo. No podemos ver más cerca del principio del universo con la luz. Sin embargo, con la gravitación sí. Entonces, hay solo dos tipos de ondas de largo alcance. Unas son las electromagnéticas, que es el fotón, y las otras son las gravitacionales. Y las gravitacionales han estado ahí siempre, solo que hasta ahora las detectamos. Las electromagnéticas las hemos detectado desde hace mucho tiempo, pero las gravitacionales solo hasta ahora. Y lo interesante es que ellas, si uno puede ver a ondas gravitacionales, puede llegar a ver casi el puro comienzo del universo, cuando pasó la inflación y esencialmente casi el Big Bang. Entonces, observar estas ondas sería uno de los grandes sueños a muy, muy largo plazo de nosotros. Todavía no lo hemos hecho, pero esto nos daría realmente información experimental sobre lo que pasó al puro comienzo del universo. Bueno, el universo puede tener curvatura, puede ser solo tres posibilidades. Hay un parámetro K que está en mi ecuación anterior, que puede ser 1, menos 1 o 0. Si es 0 es que el universo es esencialmente plano, como vemos ahora. Si es 1 es que es casi como una esfera, y si es menos 1 es como una especie de silla de montar con hipérbola. Esa es la curvatura del espacio, no del espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo también puede tener. Hay otro parámetro que se llama lambda, que es la constante cosmológica famosa de Einstein, que si es negativa, el espacio se llama de anti-de Sitter. De Sitter es este señor que se encontró. Si es 0 es Minkowski, que es el espacio plano, y si es positiva es de Sitter. Si es positiva es lo que nos causa la gran aceleración. Por eso la inflación nos da una especie de espacio de Sitter aproximado, y lo que estamos viviendo ahora con una aceleración del universo ahora mismo hace ver que estamos cerca de un espacio de Sitter, con esta constante lambda positiva. Extremadamente pequeña ahora, era más grande en el tiempo de inflación, pero ahora muy, muy, muy pequeña. Y ese es uno de los problemas a entender por qué es tan pequeña y por qué es distinta de cero. Otra confirmación de la historia del Big Bang es la ley de Hubble, es porque simplemente que la gente ha medido cuánto se separa las galaxias entre sí. Y aquí está la gráfica, que es la generalización de lo que Hubble midió hace casi un siglo, y se ve que las galaxias se están separando unas de otras. Eso es la expansión. Y claro, esto ha sido mejorado cada vez con los años, y se ve la separación entre ellas. Es una confirmación de que el universo se ha estado expandiendo y acelerando más recientemente. La otra experimentos son lo que decía, el fondo de microondas, que se midió en los años 60 por Francis Wilson. Esto en nuestros televisores viejos, con todo el ruidito que veíamos antes cuando uno encendía el televisor, si alguno de ustedes se acuerdan. Parte de ese ruidito venía de esos fondos de microondas. Y la precisión que ha logrado en los años 90 y ahora en lo más cercano de 2013 y 2018, que es lo que más tenemos, la precisión es la forma de ver la diferencia de colores aquí, es increíblemente más pequeña. Y entonces aquí podemos ver cuando se detectaron las pequeñas
de perturbaciones de estas fluctuaciones del fondo microondas, que en los años 90 les dieron un premio Nobel en poco tiempo, no hace mucho. Pero después ha habido experimentos que se llama el WMAP, que en los 2003, y el Planck, que es lo último, que terminó en 2018, que tiene una precisión increíble. Y la precisión está que llega del orden de 10 a la menos 5. O sea, es algo... En mi tiempo, la cosmología, cuando yo era joven, ¿no? La cosmología era algo que nosotros nos reíamos de los cosmólogos porque todo era como especulativo y muy aproximado. Pero ahora la precisión que se ha llegado en estos últimos 25 años, me ha tocado vivirlo, cómo ha ido evolucionando, es realmente increíble. Y se puede, es el espectro que les comentaba antes de las fluctuaciones del fondo de microondas. Aquí pueden ver los puntos experimentales, son los puntos rojos, y la predicción teórica. Aquí no está tan bien, pero está bastante bien. Pero a partir de los mayores, se llaman multipolos o ángulos, regiones angulares más pequeñas, la relación, la relación entre el experimento y la teoría es increíblemente precisa. Miren esta parte acá, cada punto está encajando exactamente en donde lo que se observa que encaja con lo que se predice. Entonces, esto para mí esta figura, si se la pueden grabar, es uno de los símbolos de nuestra época, digamos. Eso nos ha dicho qué tanto ha avanzado la humanidad en entender el universo con una precisión que es mayor que los experimentos que se pueden hacer aquí mismo en la Tierra. Es otra forma de reflejar esa misma precisión, y aquí otra más que no los voy a... Lo curioso es que todas las observaciones, con supernovas, con el fondo de microondas, nos dan lugar a que siempre la contribución a la energía del universo está dominada por esta famosa constante cosmológica, en general que se llama la energía oscura. Y bueno, así es la forma de demostrar también la precisión que se está llegando últimamente. Esta gráfica del último año, también de dos parámetros observables que se llama el índice espectral y la razón de escalar tensores. Se predicen cada modelo de inflación. Hay muchos modelos de inflación, cada uno predice estos diferentes números, R o N, y se han logrado limitar, digamos, con una precisión bastante alta. Muy bien, bueno, eso es una forma de decir lo mismo que antes. O sea pero hay muchos, los logros son grandes, pero las incógnitas también son grandes. Entonces voy a empezar con una que está de moda ahora, que se llama la tensión de la constante de Hubble, H0. El hecho de tener precisión es positivo o negativo. En el pasado, en los años antes en el siglo pasado, digamos, había la forma de detectar la constante de Hubble, que es esencialmente nos dice que tanto se está expandiendo el universo. Era la pendiente de esa línea recta que les enseñé cuando les hablé de la ley de Hubble. Esa pendiente que se tiene que medir cuánto es, y eso es la constante de Hubble, que se llama H0. Y el error que había antes era muy grande, entre 65 y 80 se medía un labor mediano, pero había un rango de error muy grande. Con el tiempo ese error se ha ido reduciendo con dos tipos de medidas diferentes. Unas aquí locales, o sea, midiendo las galaxias, aquí relativamente cerca, no viendo el comienzo del universo. Y esos son experimentos que aquí se llama SHUS, viendo supernovas, etc., viendo cómo se expande el universo aquí reciente. Pero esta otra parte, usando los datos del fondo de microondas, la precisión que cada vez ha ido mejorando, y cuando han ido mejorando, resulta que si se mide esta constante de Hubble en el universo temprano, o sea, con los experimentos que miden el fondo de microondas, comparado con el valor que nos da los experimentos aquí en la Tierra, viendo cómo se expande el universo, hay una diferencia. Este nos da un punto con este margen de error, este nos da este punto con este margen de error. O sea que hay una separación muy grande. Entonces, eso es una incógnita, no sabemos explicar esto. Puede ser, mucha gente cree que esos experimentos todavía falta entender bien la estadística, y cuando la entiendan bien van a coincidir con este. Pero también puede ser, y además es interesante, que hay algo que pasó en la historia del universo
que hace que la constante de Hubble haya cambiado, que ha tenido un valor cuando era el puro comienzo del universo y tenga otro valor ahora. Entonces es algo que nos tiene entretenidos a muchos de nosotros. Es una incógnita no tan grande, pero sí se llama tensión más que problema. Pero lo que sí es problema, y lo que es realmente algo serio, es la energía oscura. Como nos decía, estamos una forma de ver la historia del universo que al principio no sabemos, después vino supuestamente la inflación, la expansión normal y ahora se está acelerando. Esta energía oscura, este descubrimiento que se está acelerando, lo supimos solamente en 1998. Antes ni idea teníamos de que el universo se estaba acelerando. Realmente todo el mundo creía que se iba a seguir expandiendo, pero cada vez menos, o sea, cada vez más lento. Porque al expandirse la galaxia, al separarse entre sí las galaxias, a distancias muy grandes, todas las interacciones que les hablé, el electromagnetismo, las interacciones fuertes y las débiles, ya no tienen impacto a distancias muy grandes. ¿Por qué? Porque las interacciones débiles y fuertes son a nivel microscópico. A distancias muy grandes ya no se ven. Las interacciones electromagnéticas, cuando son los átomos eléctricamente neutros, ya a distancias muy grandes uno está viendo un átomo con otro que son eléctricamente neutros, entonces no se atraen. Entonces, quien domina a distancias muy grandes es la gravitación. Y la gravitación es atractiva. Entonces uno esperaba que la gravitación frenara esta expansión. Sin embargo, lo que se observó es que hay algo que está ahí, que le está ganando a la gravitación, que está haciendo que se separen cada vez más las galaxias ahora. Y no sabemos lo que es. Entonces, como no sabemos qué es, se le pone un nombre y eso es energía oscura. La mejor explicación es la famosa constante cosmológica que mencioné antes, pero como no sabemos exactamente lo que es, queda el misterio. Lo interesante es que cuando se hace la distribución de energía en el universo, más del 70% es energía oscura, que no sabemos lo que es. Otro 23% es materia oscura, que es otra cosa totalmente diferente. Sabemos que existe, que no es tan misteriosa como la energía oscura, porque ¿qué es la materia oscura? Es una partícula que no tiene carga eléctrica, pero se llama oscura. Por ejemplo, el electrón no puede ser oscuro porque interactúa con la luz, tiene carga eléctrica, igual que los quarks. Pero los neutrinos, por ejemplo, ellos son neutrales, pero se llaman neutrinos, pero son eléctricamente neutros. Ellos son materia oscura. Y los neutrinos sabemos que existen, pero sabemos por las curvas de rotación de la galaxia, etcétera, que los neutrinos no encajan para explicar cómo se mueven digamos, las estrellas en las galaxias, etcétera. Entonces, tiene que haber otro tipo de materia, que es como un halo alrededor de nuestras galaxias, de este tipo de materia, y no sabemos lo que es. Entonces, puede ser otro tipo de partícula, que simplemente no la hemos detectado todavía, porque interacciona muy débilmente con nosotros. Pero lo curioso es que hacen el otro 23%. Entonces, ya casi, entre estas dos, ya hacen casi 100%. El 0.4% de lo que queda, de eso estamos hechos nosotros. O sea que toda la gran cosa que nosotros vemos, estamos hechos es solamente una componente muy pequeña de la distribución de energía del universo. Y la materia oscura y más la energía oscura dominan la energía del universo y las dos cosas no sabemos lo que son. Entonces, esos son los grandes misterios de nuestra época. Para darles una idea del problema de la energía oscura, es que decía que la constante cosmológica es esencialmente tener el perfil de energía de una partícula escalar como el Higgs y la separación de cero. Si fuese cero, no hay aceleración. Y si es mayor que cero, sí hay aceleración. Okay, entonces, la inflación que era un poco grande, entonces se aceleraba mucho. Entonces ahora se acelera muy poquito, pero es diferente de cero. Entonces la energía oscura nos diría que hay la energía del vacío, digamos, del valor mínimo de energía, de esta energía potencial, no está en cero, pero la diferencia de cero es tan pequeña que es 10 a la menos 120. Si se pone a contar ceros acá, son 120, si lo hice bien. 10 a la menos 120 veces la unidad de energía estándar. Entonces, es un misterio. ¿Por qué esta cantidad? Primero, ¿por qué no es cero? Y segundo, ¿por qué es tan pequeña? Entonces, ese es el gran misterio. Entonces, por eso la energía oscura es el gran misterio de nuestra época. La materia oscura, decía, es para explicar la curva de rotación. Por ejemplo, aquí, si con materia normal, esta es la forma que debería ser cuando está más lejos de un centro de las estrellas, más lejanos al centro de la galaxia, tienen que seguir este perfil. Mientras estén más lejos,
la velocidad tiene que ser más pequeña. Sin embargo, lo que se observa es que la velocidad aumenta o es casi constante. Entonces, para explicar esto se necesita que haya otro tipo de materia que cambie la velocidad, y por eso tenemos evidencia indirecta que existe materia oscura, pero no sabemos lo que es. Y esta es una de las confirmaciones no hace muchos años de dos galaxias chocando entre sí, y un color es de la parte visible, el otro color de la parte no visible, o sea, la parte oscura. Y sabemos que no coinciden, o sea que tiene que haber otro tipo de materia ahí. Pero el problema fundamental, realmente estos son misterios, pero el problema fundamental, como les decía antes, es entender la gravitación a escalas microscópicas, a escalas muy pequeñas. Entonces, como decía, Einstein decía que la gravedad se entendía a nivel de la curvatura del espacio-tiempo. Lo que va a pasar a escalas más, cuando uno se va a distancias más y más pequeñas, esa misma incertidumbre que les hablaba, las fluctuaciones cuánticas, van a pasar también al nivel del espacio y el tiempo. O sea que el mismo concepto de espacio y tiempo ya tal vez no va a ser lo mismo va a ser un concepto derivado, digamos, a escalas grandes, pero a escalas pequeñas no sabemos lo que es. Entonces, esta es la forma de representarlo aquí, que nos vamos a distancias pequeñas, el mismo espacio y el tiempo estarán fluctuando con fluctuaciones cuánticas y no sabemos lo que es porque no entendemos la gravitación a nivel cuántico. Es el gran problema de la física, es el problema más importante de la física. Para darles una idea de las escalas, son escalas de energía. Ya se las mencioné antes, pero hay un sistema de escalas, que es la escala del sistema de Planck, las unidades de Planck. Y es muy fácil. Conseguimos, por ejemplo, aquí se los puedo decir muy fácil. Tenemos H barra, que es las enseñantes, esa es la constante de la física cuántica. C es la constante de la relatividad, la velocidad de la luz. Y G es la constante de Newton de la gravitación. Buscamos entre estas tres algo que nos dé unidades de energía, y eso nos da lo que se llama la energía de Planck, o la masa de Planck, porque está igual a mc cuadrado. Que es 10 a la 19 veces, son gigaelectronvoltios. Son electronvoltios, más tenemos idea de lo que es, pero para dar una idea, un protón pesa un GeV. O sea que esos 10 a la 19 veces la masa del protón. Esta es o sea, quiere decir que esta es la energía fundamental. Energías más altas que esa no entendemos. Energías más pequeñas sí entendemos. Y a nivel de tiempo, es lo que decía antes, el nivel de tiempo, usando el mismo juego dimensional, nos quedan 10 a la menos 44 segundos. El nivel de longitud, 10 a la menos 33 centímetros. O sea, distancias más pequeñas que 10 a la menos 33 no entendemos. Y nosotros estamos, como decía la primera transparencia, estamos a nivel de 1 metro. Después tenemos que irnos a distancias cada vez más y más pequeñas hasta llegar a 10 a la menos 35 metros, que es la distancia de Planck. ¿Y qué distancia más pequeña podemos observar experimentalmente? Es hasta acá, 10 a la menos 18. ¿Y cómo observamos distancias pequeñas? Con los grandes aceleradores de partículas, como el que está en el CERN, como el que se describió el Higgs. Esa es la forma de observar distancias pequeñas, porque ya los microscopios ya no sirven. Los microscopios sirven hasta llegar a la escala atómica un poquito más grande. Entonces, para explorar distancias pequeñas, pues que necesitamos los grandes aceleradores de partículas. Y estamos a muchos órdenes de magnitud el experimento comparado con lo que es relevante para la gravitación cuántica. Esto hace que el problema de la gravitación cuántica es un problema, por un lado, es un gran reto teórico, pero por otro lado, es un gran reto experimental. Cómo poder observar distancias tan pequeñas. Muy bien. Pues el problema es entender una teoría de la gravitación a nivel cuántico. Y hubo un preámbulo en la gravitación cuántica, grandes personajes. Aquí me gusta mencionar a John Wheeler, que yo tuve la suerte de tenerlo profesor mío, igual que Bryce DeWitt, también fue profesor mío en Texas. Y Stephen Hawking, que fue colega mío aquí en Cambridge. Realmente fue un gran honor para mí haberlos conocido a los tres. Desafortunadamente ya los tres nos dejaron. Ellos fueron los pioneros, digamos, en lo que se llama los aspectos cuánticos de la gravitación. Y en la contribución más famosa, digamos, es la contribución de Hawking, de que se dio cuenta que los agujeros negros realmente no son negros, sino que emiten radiación, de la radiación de Hawking. Voy a mencionarlo después un poco. De ahí sacó un problema, que es el problema de la información, agujeros negros, que también, si tengo tiempo, lo menciono al final. Y Wheeler y DeWitt tienen una cosa que es, realmente lo pone uno como lo eriza uno cuando solo pensar. ¿Se acuerdan cuando se habla del principio de la mecánica cuántica, que hay una ecuación fundamental
que es la ecuación de Schrödinger. Hay un objeto que es la función de onda. Ellos describen lo que es una función de onda para todo el universo. Entonces, con eso ya uno puede hablar de la mecánica cuántica sobre el universo y ya puede hablar de creación de universos, etc., en base a estas ideas. Pero son ideas preliminares que la gente como no hay una teoría detrás, no sabe con qué tanto se podía creer de estas ideas. Con los resultados más recientes, todo lo que ellos habían hecho en el pasado parece que sí tienen bastante sentido. Pero realmente para llegar a una teoría que describa todo esto, que describa a la gravitación con todas las demás interacciones, tenemos desde los años 80 el primer candidato, realmente, que es la teoría de cuerdas. Hay otras propuestas, siempre que mencionar, de propuestas para tratar de explicar la gravitación a nivel cuántico. Pero la teoría de cuerdas es única en el sentido que lo que pretende explicar es no solo la gravitación a nivel cuántico, sino que todas las demás interacciones, el electromagnetismo, las interacciones débiles, las interacciones fuertes, los quarks, los electrones, todo. Entonces, y es por eso que hace que la teoría de cuerdas ha sido tan llamativa desde hace más de 30 años. Entonces, la idea de cuerdas, solo se lo voy a decir un poco superficial. Uno siempre se imaginaba una partícula como si fuera un punto. Uno dice, el fotón es como un punto que se está moviendo, el electrón un punto que se está moviendo, el gravitón también. Pero en la teoría de cuerdas nos dicen, no, que si tenemos una lupa, digamos, con la lupa, si uno ve este puntito que parece un punto, con la lupa realmente se da uno cuenta que tiene una extensión. Entonces, el gravitón que está aquí como un punto realmente es una cuerda cerrada. El fotón, que es otro punto acá, cuando uno lo ve con la lupa, realmente que es un pedacito de cuerdas abiertas, porque no se unen. Pero el tamaño de esas cuerdas son tan pequeñitos que nuestros experimentos no son capaces de observar que tienen cierta extensión, solo los ve como si fueran puntos. Entonces, esa es la gran idea de la teoría de cuerdas. Lo curioso de eso es que es lo único que introduce cuerdas. No introduce nada más, no introduce ni la dimensión del espacio-tiempo, no introduce de gravitación, nada. Solo introduce cuerdas. Y las vibraciones de las cuerdas nos dan diferentes partículas. Que depende cuánto sea la frecuencia de la vibración de las partículas. Entonces, y casualmente hay una partícula que produce la teoría de cuerdas, precisamente, que no tiene masa y que tiene spin 2. Y si nos vamos a la tablita que les enseñé al principio, es precisamente la partícula de gravitación. O sea que la teoría de cuerdas predice la gravitación. No es que trata de explicar una teoría que la ponemos ahí, sino que es una teoría totalmente diferente. No se pone nada de entrada, ni la dimensión del espacio-tiempo, ni la gravitación, nada. Y predice que tiene que existir una partícula que describe la gravitación. También predice partículas como el fotón y como los quarks, etc. Entonces, por eso es que tiene el potencial de ser la teoría fundamental que explique todas las demás interacciones. Ahora, también predice otra cosa que nos gusta menos. Predice que el espacio-tiempo es de 10 dimensiones. Entonces, nuestro espacio-tiempo que vemos es las 3 dimensiones espaciales que vemos siempre, más el tiempo, 4. La teoría de cuerdas dice que no, que tiene que haber 10, o una versión tiene 11. Y entonces el problema es, ¿qué pasa con las otras dimensiones? Entonces aquí está un diagrama que es la forma en que nosotros tratamos de explicarlo. Bueno, esta superficie serán nuestras 3 dimensiones espaciales, y cada punto de esa superficie realmente no es un punto, sino también es un espacio de 6 dimensiones, digamos, que es tan pequeñito que también otra vez nuestros experimentos no pueden verlos. Ya les dije antes que los experimentos distancias menores a 10 a la menos 18 metros no podemos ver. Entonces la idea es que estas dimensiones extra están ahí, las 6 dimensiones extra están ahí, pero que no las podemos ver. Esta historia nos las han contado ya casi desde hace 100 años. Caruso y Klein vinieron, independiente de la teoría de cuerdas, propusieron que había más dimensiones y también proponían esa explicación, pero realmente nadie había sido capaz de calcular el tamaño de esas dimensiones extra. Es una forma aquí de ver lo que tenemos. Entonces, cada punto de espacio es algo extendido, que es una dimensión extra. Y entonces, de ahí también predicen, aparte de la teoría de cuerdas, además predice objetos más extendidos, membranas de más dimensiones, etc. Y nuestro universo podría ser uno de ellos. O sea, podría ser como una pared. Eso es nuestro universo, pues, haber más dimensiones, y nuestro universo sería una pared en esas dimensiones. Y no vemos las demás. Estamos como si estuviéramos atrapados a esa pared.
Las paredes se llaman branas para generalizar la idea de membrana. Entonces aquí les tengo una figura, digamos, eso es lo que sería el espacio de las dimensiones extras, es matemáticamente una estructura muy bonita, con una topología muy complicada, con agujeros y así de tomar. Y como existen estos objetos extendidos, las branas, se pueden enrollar alrededor de estos ciclos que se llaman, o estas en un punto de final de espacio-tiempo, y una de estas branas podría ser nuestro universo. Entonces, esa es la idea. Entonces, tenemos aquí, esto es nuestro universo, esto puede ser otro universo, etc. Pero eso solamente es una configuración. Luego, para cada uno de estos espacios, el número de estos espacios puede ser hasta infinito, y para cada uno de ellos pueden haber diferentes universos, diferentes branas. Entonces, tenemos un número, en principio, incontable de potenciales universos, y que nos da mucha riqueza. Ahora, por otro lado, la teoría de cuerda es uno de los grandes logros de los años 90. Se demostró que era una sola teoría. O sea, en los años 80, la gente, y antes, había encontrado varias teorías de cuerdas. Eran 5, después se encontró una versión de 11 dimensiones, que no es una teoría de cuerdas, pero es una otra teoría alternativa. Y lo que se descubrió en los años 90 es que todas están relacionadas entre sí. Entonces, la teoría realmente es única, hay una sola teoría. ¿Qué es lo que más se le puede pedir a una teoría fundamental? La teoría fundamental tiene que ser única, porque si hay dos, entonces ya no sería fundamental, serían varias. Y casualmente es eso lo que se pudo demostrar, que la teoría de cuerdas es una teoría única. Lo que no es único es el número de soluciones de la teoría. Y eso es lo que nos dan los muchos universos. Entonces, ¿cuántas soluciones hay? Hay muchísimas, un número así gigantesco, y cada una de esas soluciones nos da un universo diferente. Entonces es importante separar. La teoría es única, pero tiene muchas soluciones y cada solución es un universo diferente. Y el tamaño y la forma de estas dimensiones extra es lo que hemos estado calculando en los últimos 20 años y se ha podido calcular, digamos, en este siglo, digamos, por primera vez, realmente que se pueden calcular el tamaño de estas dimensiones y demostrar que realmente son pequeñitas y por eso no las hemos visto. Entonces hay soluciones donde realmente pasa eso que queríamos que pasara, que hay dimensiones extras, pero todas muy pequeñas y por eso no las hemos observado todavía. Entonces, yéndonos otra vez a la idea de un perfil de campos como el Higgs, podemos ver esto como un perfil de energía con un número incontable de mínimos de la energía. Cada mínimo nos da un universo diferente. Este es otro universo, este es otro universo, este es otro universo. ¿Okay? Y porque cada uno de ellos va a tener un espacio compatificado diferente. Ahora, en la física clásica, si uno está en un mínimo de energía, ahí se queda. Eso no hay nada más que hacer, está en el mínimo, pero esos mínimos es estable. En la física cuántica eso no pasa. En la física cuántica, les conté al principio, pasa lo que se llama el efecto túnel. Uno puede atravesar una montaña, entonces uno puede atravesar de este mínimo a este otro mínimo. Entonces puede explorar todo lo que se llama el paisaje de la teoría de cuerdas, porque uno puede pasar de un mínimo a otro. Entonces estamos con un universo. Puedes empezar uno en este universo y pasar después a este otro universo, después a este otro universo, etc. Entonces, uno puede poblar lo que se llama el multiverso, se llama multiverso. Y esto es interesante porque esto es, ¿lo crean o no? Bueno, aquí les puedo dar la idea de que está un pedacito, que aquí sale un universo, y este universo se empieza a expandir, el rojo, se empieza a expandir, y en un pedacito de esto se crea otro, se pasa a otro universo, y este se sigue expandiendo, etc. Entonces cada uno, que nos quedan universos dentro de universos, y el nuestro sería solo uno de ellos. Por ejemplo, este sería el nuestro. Pero habrá universos más grandes, universos más pequeños, otros más viejos, otros más jóvenes que el nuestro. Y así puede ser. En el origen de nuestro universo pudo haber sido realmente simplemente una transición de otro universo. Entonces, claro, ¿qué originó todo lo demás? ¿Qué originó el multiverso? Es una pregunta más difícil, pero en principio lo más probable es que el nuestro haya sido resultado de una transición de otro universo a lo nuestro. Al hacer todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos explorando todas las posibles energías posibles, porque cada universo va a tener un mínimo y cada mínimo va a tener una energía diferente. Pero el valor del potencial en el mínimo
es lo que es la constante cosmológica, la famosa energía oscura. Entonces estamos explorando todas las energías oscuras posibles. Entonces llegamos a lo que es la explicación antrópica porque viene del ser humano, de la energía oscura. Y que a la gente no nos gusta, a nosotros no nos gusta que eso sea la explicación, pero es una explicación muy razonable. Casualmente la propuso Weinberg en el 87, 10 años antes de que se detectara la energía oscura. Y entonces la explicación es que simplemente existen universos con todos los valores de las energías oscuras, de la constante cosmológica, digamos. Si es muy grande, se aceleraría tanto el universo que no hubieran podido haber galaxias, y por lo tanto nosotros no podríamos existir. Si es muy pequeña o negativa, se contraería y por lo tanto tampoco podríamos existir nosotros. Solo puede estar dentro de un rango de valores, y ese rango de valores es precisamente donde se observó ahora. Entonces, la pregunta es ¿por qué la energía oscura es tan pequeña? ¿Por qué la constante cosmológica que nos da la energía oscura es tan pequeña? Es simplemente, bueno, porque vivimos en un universo donde si fuese más grande no hubiéramos podido existir. Así como porque vivimos en la Tierra y no en Júpiter, es porque en la Tierra las condiciones son ideales para poder vivir, pero en Júpiter no se puede vivir. Entonces, aquí sí pasaría lo mismo con nuestro universo. Nuestro universo es un universo donde se puede vivir porque no nos expandimos tan rápido. Y van a haber otros universos donde nosotros no podemos existir. Entonces, esto a mí me gusta decir que es la peor explicación al problema de la energía oscura, con la excepción de todas las demás. O sea, la gente ha estado tratando de los últimos 20 años o más de explicar la energía oscura. Hay muchas propuestas, yo he participado en algunas, y ninguna funciona. La única que funciona es esta. O sea que no hay que tomarla en serio, digamos. Esta idea de los universos creándose unos a otros. Y que explica tantos universos, entonces siempre hay una probabilidad de que nosotros encajemos, la constante cosmológica sea la que nosotros querramos. Y eso es la forma de explicarlo. Ahora, el universo, el paisaje es tan grande, el multiverso es tan grande que uno diría, bueno, cualquier teoría que uno se le puede ocurrir es posible, pero no, hay algo más grande que olvidamos el paisaje, y se le llama el pantano. Es algo que está muy de moda últimamente. Es eliminar teorías. Pues hay tantas teorías posibles, distintas teorías que son soluciones de la teoría de cuerdas. Una forma de limitarlas es poder eliminar todas las que no son. Y esto es el tema de debate en los últimos 5 años, realmente estudiar lo que se llama el pantano, o en inglés el swampland, que es bastante controversial también. Bueno, entonces, para terminar un poco, les voy a hacer un poco la radiación de Hawking y la información. Eso es otro problema donde se necesita la física a nivel gravitacional, a nivel microscópico, que son los agujeros negros. Un agujero negro, uno sabe, como decía al principio de la charla, hay una estrella que colapsa, es una gran concentración de materia en un punto, entonces ahí es lo que se llama agujero negro. Pero Hawking demostró que el agujero negro realmente no es negro, porque puede pasar algo como lo que está ilustrado aquí. Por ejemplo, las fluctuaciones cuánticas se puede decir que uno puede crear una partícula y su antipartícula y después se aniquilan. Entonces eso es lo que sale aquí. Pero el agujero negro tiene lo que se llama el horizonte, que es esta línea, que si uno pasa el horizonte ya no puede regresar. Entonces se crea un par de partícula-antipartícula, una se fue tragada por el agujero negro y la otra se escapó. Entonces esto que se escapa, un observador afuera lo ve y lo ve como una radiación del agujero negro. Es la radiación de Hawking. Entonces lo que Hawking, eso es cierto, se puede calcular la temperatura, la radiación, etc. Pero lo que Hawking después inmediatamente observó es que al pasar eso se pierde la información, porque cualquier cosa que caiga al agujero negro, estrellas o lo que sea, o un planeta o lo que sea, cae y después solo el agujero negro lo que hace es emitir radiación térmica, o sea que no se da cuenta, no diferencia qué fue lo que cayó, todo sale igual. Entonces es la pérdida de información. Y eso no pasa en la física en ningún otro ejemplo. Entonces eso es Hawking. El gran mérito de Hawking es haber identificado este problema. Y ha tenido a los físicos más brillantes de los últimos 50 años tratando de resolver este problema en cuenta él. Y el mayor progreso que se ha hecho lo hizo un colega argentino, Juan Maldacena, que para mí es el líder mundial en la física teórica últimamente, en los últimos 25 años. Juan está en Princeton, en Estados Unidos,
Casualmente su esposa es guatemalteca y apoya mucho la física en Guatemala. Juan vino con esta idea que es muy impresionante realmente. Nos dice que esto, imagínense esto, un espacio como un cilindro. Esto es el interior del cilindro y esta es la frontera del cilindro. Entonces, en el interior, digamos, en el ejemplo concreto que estudió Juan, es de 5 dimensiones. Entonces, la frontera, la cubierta, tiene 4 dimensiones, una dimensión menos. Lo que Juan propuso es que toda la teoría, toda la física que hay adentro, con gravitación, en 5 dimensiones, se puede describir con la física de aquí afuera, donde no hay gravitación. Se les decía yo antes que el problema más importante de la física es explicar la gravitación a nivel cuántico. Pues uno dice, no sabemos lo que pasa aquí adentro, pero como es equivalente a lo que pasa acá afuera y afuera no hay gravitación, eso sí lo puedo entender. Entonces, es la primera realmente propuesta concreta de una teoría de gravitación que funciona a nivel cuántico. Eso se llama holografía porque usamos un espacio de dimensión menos para observar la dimensión extra. Esto ha sido el tema más importante de desarrollo en física teórica en los últimos 25 años. Toda la comunidad trabaja en esto. Un ejemplo es que el artículo de Maldacena, donde propuso esto, tiene más citas que el artículo de Weinberg de su premio Nobel, que tenía el récord de citas. O sea que es lo que ha tenido más impacto en tantos años. Y se han encontrado cosas sorprendentes. Y lo interesante para el problema de la información de agujeros negros es que, bueno, si el agujero negro está aquí adentro, pues donde hay gravitación, la información no sabemos lo que pasa, pero sabemos que no se pierde, porque como es equivalente a una teoría aquí afuera donde no hay gravitación, y ahí no se pierde la información, entonces sabemos que la información no se pierde. ¿Cómo es que no se pierden? No sabíamos. Y es lo que se ha encontrado en los últimos 2 o 3 años, que se llama, lo que se llaman islas. Es un dibujo de un agujero negro, un diagrama especial, donde hay regiones dentro del agujero negro, que se llama una isla, donde está guardada la información. La gente encontró que ahí está la información, que nos llega una parte, eso que nos llega es parte nada más, pero toda la información que falta todavía está guardada ahí en el agujero negro y pueden identificar a dónde está. Eso es uno de los grandes logros, lo hizo un muchacho Pennington de 28 años, hace 3 años. Y eso es lo más caliente que ha pasado últimamente. Esto para terminar, uno puede contar el número de estados de un agujero negro y calcular una cantidad que se llama la entropía, que es una cantidad termodinámica, nos dice qué tanto se degrada un sistema. Bekenstein y Hawking calcularon la entropía de un agujero negro y les queda una cosa, esta ecuación compite con ser la ecuación más elegante en la ciencia, porque en relación una cantidad termodinámica, que es la entropía, con una cantidad geométrica, que es el área del agujero negro, el área de este horizonte del agujero negro. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, relacionadas, y la constante de proporcionalidad son este conjunto de constantes. K se llama la constante de Boltzmann, que nos relaciona temperatura con energía. C, otra vez la velocidad de la luz, que mencioné antes. Bueno, el 4 es el 4, G la gravitación, la constante de la gravitación y H la constante de la mecánica cuántica. Esta es la única ecuación de todas las que existen donde todas las constantes fundamentales están incluidas. La H, la G, la C y la K. Por eso Hawking le gustó tanto que la quería tener en su tumba. Cuando se enterraron querían que escribieran esta ecuación en su tumba. Y aquí está la tumba de Hawking. Me tocó también casualmente, bueno, por suerte, estar en los funerales y aquí en Londres. Y en la tumba de Hawking pusieron una ecuación, pero no pusieron la que él quería. Pusieron la ecuación de la temperatura, no de la entropía, que también es muy bonita, pero no tiene todas las constantes que uno quiere. Pero lo que hicimos casualmente de Hawking está en mi colegio, en nuestro colegio, en Colegio Keys. Y en el colegio sí le hicimos un pequeño, en el jardín del colegio pusimos una piedra donde sí pusimos la ecuación que él quería. Entonces, una forma de recordarlo a él. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, sí, aquí termino. Muchísimas gracias, doctor. Pues tenemos por ahí varias preguntas en el chat. Entonces, en este momento vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces voy a dejar a Miguel y a Nelson, que son ellos quienes van a leerlas y se las van a decir a usted. Encantado. Muy bien.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto realmente contar con su presencia. Al mismo tiempo, agradecemos al doctor Fernando Quevedo por aceptar la invitación. Realmente estamos muy satisfechos por la tan excelente disertación que tuvo. Así que en este momento doy lectura a la primera pregunta. Eddie Rolando nos pregunta, ¿la cantidad de inflación del universo se puede medir? Sí. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, o sea, el número de cuántas veces se ha ido, como es una expansión exponencial, nos dice cuál es el coeficiente de esa exponencial. Es e elevado a algo, y ese algo es el número de cuánto se ha expandido. Y entonces, ese número tiene que ser del orden de 60 para poder explicar los problemas. O sea, que tiene que ser e elevado a 60, ¿no? 50, 60 por ahí, para poder explicar toda la, la, la cantidad de inflación que se necesita. La inflación no puede durar para siempre, porque entonces el universo nunca hubieran habido galaxias. Entonces tiene que durar un poco hasta expandir suficientemente y después por eso el campo baja hasta cero para ya no seguir expandiéndose. Entonces el límite que te da es se tiene que ser un e elevado a la 60 para que todo encaje con los experimentos. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta la hace Daniel López y pregunta, ¿cómo podemos detectar la energía oscura? Sí, todo se detecta indirectamente. Entonces, cuando lo que pasó en los años 90, la gente andaba buscando siempre medir la separación de las galaxias entre sí. Eso es, entonces, siempre hay, todo eso es tiene que haber lo que se llaman, es lo que se le llama candelas típicas, o sea, algo que uno sepa qué tan brillante es para poder estimar su distancia y así ver qué tan lejos están de nosotros y qué tan lejos están entre ellas. Para ver, por ejemplo, la expansión del universo están las famosas cefeitas que se llaman. En el caso de la energía oscura eran supernovas. Entonces la gente observó diferentes supernovas que son efectos, supernovas cuando explota una estrella al morirse, digamos, entonces sale mucha luz. Entonces se pueden ver muchas supernovas y ver qué tan separadas están entre ellas. Y eso es lo que se pudo medir y dar cuenta que no solo se estaban expandiendo, sino que se estaban acelerando, o sea, expandiendo cada vez más rápido. Entonces, esa es la evidencia indirecta de la energía oscura. Entonces, estamos viendo el efecto de la energía oscura, que es algo que está haciendo, así como vemos cuando dos cuerpos se atraen, estamos viendo la gravitación. Digamos, la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra, estamos viendo cómo la Tierra atrae a la Luna, porque está siendo atraída. Entonces, viendo cómo se separan las galaxias entre sí, o cómo se acelera, esa es la indicación de la energía oscura. Ahora, explicar exactamente qué es esa energía oscura es lo que no sabemos, ¿no? Pues puede ser la constante cosmológica, pero puede ser algo que se llama quintesencia, que es un campo deslizándose muy lentamente. Entonces hay varias propuestas, pero medir su efecto es eso. El efecto fue cómo causa que el universo se acelere recientemente. De acuerdo. La siguiente pregunta la hace Ronald Chen y dice así, ¿podría la materia oscura estar formada por agujeros negros? Sí, muy buena pregunta. Sí, y es uno de los temas calientes ahora también. O sea, lo llaman agujeros negros primordiales, que la gente propuso ya desde hace años. Y hay restricciones bastante fuertes experimentalmente, pero lo más probable es que no sean toda la materia oscura, pero que sí sean parte de materia oscura. Entonces, hay diferentes efectos que pueden pasar al principio del universo, digamos, por eso se llaman primordiales, entonces que hayan generado agujeros negros ya de diferentes tamaños. Y, y estos pueden ser parte de la materia oscura. De que sean toda la materia oscura, no es difícil porque hay límites bastante fuertes, pero no está totalmente eliminado. Sí, hay gente que todavía cree que sí puede ser toda la materia oscura, pero claro, ahí están los experimentos y cada vez los experimentos nos dan cada vez más límites sobre qué puede ser si un candidato a materia oscura encaja con los experimentos o no. Y el caso de los agujeros negros primordiales, se ha cerrado el espacio de parámetros bastante, pero todavía quedan unas pequeñas ventanas donde podían ser la explicación. Pero sí, que sean parte de la materia oscura es muy probable. Que sean toda la materia oscura es menos probable.
De acuerdo, gracias. Esta pregunta es propia, ¿verdad? De mí, de mi persona. Sí, perfecto, muy bien. Y al menos yo tengo esta duda, ¿verdad? De cuál sería el protocolo para detectar las ondas gravitacionales, ya que como usted lo había mencionado, es algo que ya Einstein de hecho lo había predicho, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cómo podríamos determinar y básicamente visualizar la información que nos daría. Muy bien, es una pregunta que me tiene fascinado. La razón es la siguiente. Mencioné algo al principio, pero las ondas gravitacionales se detectaron y las ondas se detectaron usando interferómetros, ¿no? O sea, con rayos láser, una pequeña perturbación de una onda gravitacional causa que cambie el patrón de interferencia en los rayos láser, entonces se veía que algo llegó, que que fue la onda gravitacional. Entonces, eso se han hecho experimentos aquí en Estados Unidos, ahora en Italia, hay uno propuesto en Japón, otro en la India, y, y, y esos observan ondas gravitacionales hasta cierto rango de energía, de frecuencias, perdón. El reto es cómo observar a frecuencias más pequeñas o cómo observar a frecuencias más grandes. Frecuencias más pequeñas está esta propuesta que se llama LISA, que imagínate, son tres satélites girando alrededor del Sol, digamos, y a distancia de millones de kilómetros. Entonces ahí habría un interferómetro. El de Estados Unidos, el interferómetro es de 4 kilómetros, que es algo gigantesco para un láser. Pero en el espacio ya no hay límite, entonces están millones de kilómetros. Entonces, cuando está el interferómetro a millones de kilómetros de distancia, se pueden medir frecuencias mucho más pequeñas. Y eso es lo que el proyecto se está haciendo ahora, y hay mucha gente trabajando en eso, y va a tomar unos 15, 20 años para que realmente dé resultados o funcione. Lo que más me menciona a mí es el otro extremo. El extremo ahora es a frecuencias más grandes. Si a frecuencia más pequeña necesitamos interferómetros más grandes, a frecuencias más grandes se necesitan experimentos más pequeños. Entonces parecía increíble, pero en principio experimentos a la antigua, digamos, de experimento de un cuarto o algo así, como si uno tiene el equipo correcto y tiene la precisión necesaria, y esa es la palabra importante, precisión. En principio podría detectar ondas gravitacionales en el laboratorio, así sin necesidad de hacer grandes experimentos. El problema es la precisión. Entonces, estamos ahora a un nivel en que las mejores propuestas están todavía del orden de 5 o 6 órdenes de magnitud por debajo de lo que se puede detectar. Entonces, falta la tecnología para desarrollar estas. Pero para darte una idea, esto es mucho mejor que como estaban los interferómetros hace 40 años, cuando se iniciaron. Entonces, sí se puede pensar que en 30, 40 años la tecnología vaya avanzando más para que nos puedan dar este tipo de precisión. Lo que me parece a mí, por lo que yo creo que es importante estas frecuencias muy altas, es porque nos están dando, es la única tal vez forma de poder tener información sobre el universo mucho más temprano, como decía antes del fondo microondas, o todavía antes de la formación de los núcleos, todavía casi hasta llegar a la inflación. Entonces, ondas gravitacionales de frecuencia muy alta nos pueden decir toda la información que pasó al puro comienzo del universo. Pero no solo eso, nos pueden decir qué es más allá del modelo estándar. Sabemos que el modelo estándar es válido hasta la energía que podemos medir ahora, que son 10 a la 3 veces la masa del protón. A energías más altas, el modelo estándar nadie sabe lo que es. Puede haber modificaciones. Pero como sabemos, los aceleradores de partículas, aumentar un orden de magnitud toman no sé cuántos años. Entonces, para poder obtener información con aceleradores de las energías que nos dan la escala de Planck o lo que sea, que son muy altas, es casi imposible. Es imposible, esencialmente. Necesitamos una galaxia, un acelerador del tamaño de la galaxia, por ejemplo. Pero con ondas gravitacionales de alta frecuencia se puede llegar, digamos, lo único que necesitamos es un aparato que pueda detectar ondas gravitacionales del orden de los gigahertz, que es para la onda electromagnética es algo que se puede hacer fácilmente. Entonces, no está fuera de alcance que en los próximos 30, 40, 50 años la gente sea capaz de buscar ondas gravitacionales con esa frecuencia y estaría observando lo que pasó exactamente en el puro comienzo del universo. La otra cosa para terminar, porque esas fluctuaciones cuánticas que observamos en el fondo de microondas también quedaron grabadas
ondas gravitacionales en ese fondo de microondas, y ahí hay una esperanza pequeña, pero la hay, de que se pueda ver una cantidad que se llama R, que es el cociente de las fluctuaciones debidas a la gravitación comparado con las debidas a las escalares. Y el límite es que ese R ahora tiene que ser menor que 0.3. 0.03, perdón. Entonces, los próximos experimentos que van a salir en los próximos 5 años nos pueden dar un orden de magnitud mejor, 0.03. Entonces, hay modelos de inflación que vienen de teoría de cuerdas, por ejemplo, que predicen ese valor de R. Y ese valor de R nos están dando información, ondas gravitacionales impresas en el fondo de microondas. Y entonces eso sería una maravilla si se descubren, pero yo tengo los dedos cruzados, no tengo la esperanza, no pierdo la esperanza, pero y se sabrá dentro de los próximos 5 años. Pero tendríamos que tener mucha suerte de que sea en ese rango. Entonces, bueno, yo creo que sí, ondas gravitacionales es el futuro, definitivamente. De acuerdo, gracias por responder a la pregunta. Y acá Vivian Ruiz nos pregunta, ¿la deformación de la variedad de 11 dimensiones en la cual se mueven las cuerdas es debida a la propia energía de las cuerdas o es independiente de esta? No, sí, lo que pasa es que la teoría de cuerdas predice, como decía antes, predice gravitación. Pero la gravitación en 10 dimensiones, o 11, digamos, pero tenemos 10 que es lo estándar en cuerdas, uno lo puede separar la gravitación en 4 dimensiones más el resto. Y el resto son partículas también, pero como el Higgs, son escalares, no tienen spin. Entonces, ellos son los que nos dan el tamaño y la forma de las dimensiones extra. Entonces, ¿qué es lo que hace que se fijen? Hay factores que yo no mencioné, pero son algo como el equivalente a flujos magnéticos. Hay campos en la teoría de cuerdas que tienen flujos, y esos flujos enrollan las dimensiones extra de tal forma que no las dejan que se expandan. Entonces, dinámicamente, hacen que sean pequeñas. Entonces, eso es, por ejemplo, para tener una imagen más intuitiva, digamos, pensar en flujos magnéticos dándole vueltas a una especie de dona, digamos. Entonces, hace que la dona no se expanda. Entonces, ese tipo de dinámica es la que ha sido capaz para que nosotros podamos determinar el tamaño y las dimensiones extra. Entonces, esencialmente se fijan dinámicamente la evolución de estos campos, que son los que miden el tamaño y la forma de las dimensiones extra, gracias a factores extra que son los flujos magnéticos o algo parecido. De acuerdo, muchas gracias. Acá Ronald Chen nos vuelve a preguntar, ¿por qué se dice que los taquiones pueden viajar más rápido que la luz? Sí, porque esa es la definición de un taquión. Sí, hay una clasificación, como les dije al principio, las teorías fundamentales es la relatividad especial y la mecánica cuántica. Wigner, que es uno de los grandes físicos del siglo XX, usando solamente esa información y una matemática muy elegante que se llama teoría de grupos, clasificó todo el tipo de partículas que podrían existir. Entonces, están las partículas sin masa, de donde sale, por ejemplo, el fotón, el gravitón, partículas con masa, donde salen los quarks y los electrones, etc. Pero también encontró partículas con masa cuadrada negativa. Entonces, el equivalente a masa cuadrada negativo es que se mueven con una velocidad más grande que la luz. Y esos son los taquiones. Entonces, y eso generalmente llamó la atención hace unos 30 años o algo así. Pero ahora entendemos los taquiones de una forma muy simple. Si les explique, viendo el perfil de energía de una partícula, tiene mínimos y tiene máximos. Entonces, si uno está en un mínimo, las oscilaciones alrededor del mínimo nos dicen cuál es la masa de la partícula. O sea, si el mínimo es muy plano, la partícula es muy liviana. Si el mínimo es muy no es nada plano, sino que es muy, alguien me acuerdo qué palabra decir, digamos, lo opuesto a plano, la partícula es muy masiva. Entonces, pero si estamos no en un mínimo, sino en un máximo, es una inestabilidad, porque si está en un máximo, cualquier perturbación lo lleva a un mínimo. Esa inestabilidad es lo que sería un taquión.
Entonces, hablando de un taquión, es como estar perturbando alrededor de un máximo en vez de un mínimo. Entonces, por lo tanto, es inestable, porque uno perturba el máximo y te vas inmediatamente al mínimo. Entonces, este taquión no es nada misterioso, simplemente es que estamos expandiendo alrededor de un vacío equivocado. No estamos en el mínimo, sino en el máximo. De acuerdo, gracias. Daré lectura a la última pregunta, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Sí, Y Eddie encantado. Rolando Mulul nos pregunta, he escuchado del modelo cosmológico de quinta esencia. ¿Está relacionado con la energía oscura? Sí, muy buena pregunta. Sí, precisamente. Sí, la quintesencia, la mejor explicación, la más simple en energía oscura es la constante cosmológica, que es solamente una energía constante, pequeñita, arriba de cero, digamos. Pero puede ser también un campo escalar, como el Higgs o los que mencioné yo antes, como la inflación, que se va deslizando, pero muy lentamente, con un potencial casi plano. Y a eso se le llama quintesencia. Entonces, diferenciar entre eso y una constante es muy difícil. Entonces, las dos opciones están abiertas. Entonces, la más simple es que sea simplemente una constante. Quintesencia es un poquito más complicado, pero no tiene nada de malo y puede ser una opción. Entonces, puede tener implicaciones importantes porque, digamos, esta partícula que sea quintesencia puede dar lugar a interacciones a largo alcance que pueden ser contrastadas con experimentos. Entonces, hay límites experimentales muy fuertes, pero no está eliminado experimentalmente. O sea que es una posibilidad que quintesencia sea la energía oscura. De acuerdo, muchas gracias. De esta manera concluimos el espacio de preguntas y le dejo el espacio a mi compañera Celeste, quien dará lectura a los diplomas que se le hará llegar. Gracias, Miguel. Así es, doctor, voy a dar lectura a 2 diplomas que le queremos hacer entrega en esta hora aquí por la conferencia que nos ha dado el día de hoy, que ha sido excelente, así que muchísimas gracias. Entonces, como agradecimiento, le damos estos 2 diplomas. El primero es por parte de los pitagóricos y dice así: los pitagóricos otorga el presente diploma a Fernando Quevedo por impartir la conferencia denominada Teoría de Cuerdas y el Multiverso, realizada el 30 de noviembre de 2022, con un tiempo de desarrollo de 1 hora con 30 minutos y aparecen las firmas respectivas de los miembros de los pitagóricos. Así que ese es de parte nuestra y por aquí tenemos otro. Vamos a leer. Dice USAC Tricentenario, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado, la Maestría en Didáctica de la Matemática, otorga el presente reconocimiento a Dr. Fernando Quevedo por compartir sus conocimientos a través del tema Teoría de Cuerdas, Quetzaltenango, Guatemala, 30 de noviembre del 2022, y está la firma respectiva del coordinador de Maestría en Didáctica de la Matemática. Así que este es otro, con mucho agradecimiento de parte de la maestría. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas Vamos gracias a a ir ustedes. despidiendo. Encantado, Gracias. Vamos a encantado. Muchas ir. gracias. Y felicitaciones Esperamos a que no todos. sea la última. No, cuando quieran. Yo siempre encantado. Y sí, los felicito por todas las actividades y por ser tan promotores de la ciencia, que me parece que es algo muy importante. Y en lo que yo pueda ser siempre útil y encantado. Gracias. Entonces Miguel nos estará despidiendo ya para finalizar la transmisión. Así es, Celeste, muchas gracias a todos. Realmente estamos muy agradecidos por la participación y la interacción que estuvieron realizando a través de Facebook. Los invitamos, ¿verdad?, a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Aparecemos como Los Pitagóricos. Y al mismo tiempo quisiera agradecer al doctor Fernando Quevedo por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la única, ¿verdad? Y esperamos también contar con próximas conferencias de temas tan interesantes en el mundo de la física. Así que de esta manera doy por concluida la sesión. Feliz tarde a todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.